Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Hoy vamos a estar hablando sobre los fundamentos para el diseño y creación de bases de datos en proyectos de investigación. Como lo comentó el doctor Trujillo, mi nombre es César Alejandro Díaz Ritter, soy médico rural de investigación aquí en el Departamento de Urología. Y bueno, comenzando entonces, no tengo ningún conflicto de interés por declarar en esta charla. Y a lo largo de la carrera, a mí me ha gustado siempre aprender con ejemplos. Entonces vamos a iniciar, por decirlo así, con un caso que es el que vamos a estar desarrollando durante toda la charla. En este tenemos una investigación que sería un estudio para evaluar el efecto de una instilación en el manejo de una patología urológica. Esos son los problemas que empezamos a ver día a día cuando queremos investigar algo, cuando tenemos alguna idea y lo primero que hacemos es entrar en crisis porque no sabemos qué hacer ahora, por dónde empezar, tenemos un Excel abierto, no sabemos qué es lo que queremos recolectar, cómo lo vamos a recolectar, cómo lo organizaré, qué pasos haré y más cuando es un estudio en el cual queremos tener gran cantidad de pacientes. Para eso entonces vamos a iniciar con lo que es el flujograma de investigación. Entonces recordamos que esto no inicia tan adelante con ya crear la base de datos, sino iniciamos desde antes, con la idea de investigación, la escritura del protocolo, la revisión de este protocolo, la autorización del mismo. Y ahí sí empezamos con todo el desarrollo de la investigación para luego analizar los datos y tener nuestra publicación científica. Pero queremos hacer énfasis primero en la escritura del protocolo. El protocolo va a ser, por decirlo así, el manual que vamos a tener a lo largo de nuestra investigación, donde vamos a tener qué variables vamos a recolectar, cómo las vamos a recolectar, de dónde las vamos a tener en cuenta. Y es muy importante para esta escritura del protocolo y más allá de la idea de investigación, leer y mirar en la literatura qué datos se tienen ya, qué puede ser relacionado a lo que estamos intentando buscar, porque esto es lo que nos va a permitir desarrollar todo. Luego de eso, y haciendo un aspecto rápido, es importante siempre tener una aprobación por algún comité de ética, una revisión del protocolo por alguna subdivisión de las diferentes instituciones que permitan revisar que metodológicamente esté bien, y ahí sí ya se puede hacer todo el desarrollo de la investigación en conjunto con todo lo que ya habíamos planeado. Ampliando entonces la información del estudio que tenemos propuesto, vamos a tener un estudio que va a ser prospectivo con un tamaño de muestra aproximado de 300 pacientes, que sea multicéntrico, que tenga una valoración inicial por el médico que esté tratando a los o las pacientes y un seguimiento con escalas que tienen que responder las pacientes cada 3 meses por un año. En ese instante nos sentamos y decimos, bueno, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a estar pendiente para estar mandándoles las escalas a las pacientes cada 3 meses, pero si tengo pacientes que están ingresando cada día, entonces, ¿cómo hago a cuadrar para que se les envíe el día que es? ¿Qué pasa si no las puedo volver a contactar? ¿Qué pasa si yo ya no estoy trabajando acá y necesito que les sigan contactando? Entonces, eso es lo que vamos a abordar en esta presentación. Comenzamos entonces con los aspectos éticos y legales de todo este desarrollo. Entonces recuerden que toda investigación requiere una aprobación por un comité de ética de alguna institución, al igual que a la recolección de datos, primero teniendo en cuenta los datos sensibles que vamos a estar recolectando, por ejemplo, datos identificables del paciente o pruebas de algún tipo de enfermedades, cosas así que sean importantes tener autorización y siempre estar regidos bajo principios éticos para todo este desarrollo. En algunos casos puede ser necesario tener consentimiento informado para desarrollar todos estos procesos y siempre partiendo del hecho que vamos a hacer un uso adecuado de los datos y que se va a hacer la publicación de los mismos, sea cual sea el resultado que hayamos obtenido. Iniciamos entonces con qué son los datos. Entonces la RAE lo define como información sobre algo concreto que permite su conocimiento exacto o nos va a servir para deducir las consecuencias derivadas de un hecho. Estos pueden ser datos de identificación, características específicas ya sean de un individuo, de una prueba, pueden ser mediciones en un momento específico a lo largo del tiempo o pueden ser incluso cálculos derivados de otros datos que nos permiten sacar nuevas conclusiones. Lo siguiente sería definir qué es una variable. Todas las variables son algo susceptible a ser modificado que puede cambiar de acuerdo a algún motivo. Es diferente a una constante. Entonces, por ejemplo, devolviéndonos a nuestro estudio, si en nuestro estudio solamente vamos a tener en cuenta pacientes femeninas, entonces una constante sería que todas van a ser femeninas y no valdría la pena tener como una variable el género, porque pues todas van a ser de la misma, entonces esta va a ser una constante. Las variables van a ser todo lo que vamos a querer medir en función de lo que vamos a querer evaluar y es lo primero que tenemos que definir desde un principio.
Algunos ejemplos son la edad, el género, el peso, la talla, la saturación, por ejemplo, el uso de suturas, depende del tipo de investigación. Entonces, ¿qué vamos a hacer antes de iniciar? En el momento que estamos redactando el protocolo, que estamos definiendo qué queremos investigar, tenemos que tener claro qué vamos a medir y cómo lo vamos a medir. Sin ir hacia medir muchas cosas, ni tampoco quedarnos con muchas cosas que nos puedan faltar. Entonces, que luego sepamos que, por ejemplo, la cantidad de días que se camina en la semana sea uno de los valores que están asociados al desenlace que queramos, pero nunca lo medimos, no vamos a poder recolectar los datos retrospectivamente, y más si la recolección de estos van a ser anónimos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y en esta fase de planeación nos tenemos que mantener un buen tiempo. Siempre es importante familiarizarse con las herramientas que tendremos para medirla, vamos a hablar más adelante. Y el primer tip que les vamos a dar es que siempre vamos a recolectar los valores absolutos. Por ejemplo, en vez de recolectar en rangos de edad, entonces menores de 18, de 18 a 30, de 30 a 40 y así sucesivamente, es mejor tener la data específica, porque si en algún momento del análisis queremos cambiar esos rangos, si solamente tenemos las variables categóricas, va a ser difícil hacer este análisis. Otros ejemplos que son claros es, por ejemplo, el IMC. En vez de calcular solamente el IMC y que sea la variable que entra, puede ser el peso y la talla y con eso lo calculamos. Y una que pues, me gusta mucho para entender esto es la hipertensión. Si nosotros estamos haciendo un estudio de hipertensión arterial donde teníamos esta variable dicotomizada entre sí o no, cuando lleguen a cambiar, por ejemplo, los criterios diagnósticos de hipertensión arterial, pues como solamente la teníamos sí o no, no sabemos qué pacientes se van a ver afectados por este cambio de los criterios para hipertensión. Entonces, siempre recolecten los valores absolutos y no solamente los valores categóricos. Entonces, como les decía, la planeación es el paso más importante. Definir qué va a servir, qué no va a servir sin tener información excesiva ni tener datos faltantes. Para eso, y teniendo en cuenta el protocolo, lo que nosotros les aconsejamos es primero definir las variables. Vamos a recordar que tenemos variables cualitativas, cuantitativas. Estas pueden ser las cualitativas ordinales o nominales o dicotómicas, dependiendo de las clasificaciones que utilizamos, y las cuantitativas continuas o discretas. Nosotros lo que solemos hacer es hacer una tabla de variables donde incluimos cómo se va a llamar, cómo la vamos a definir, qué tipo de variable es y en qué escala o unidad de medición. Hacemos mucho énfasis en la escala unidad de medición porque a partir de eso podemos evitar muchos problemas a futuro. Entonces, por ejemplo, la típica que tenemos es la altura. La altura la podemos medir en centímetros o en metros. Y a partir de la medida que tengamos puede cambiar, por ejemplo, los resultados del IMC. Entonces, siempre es importante especificar en qué escala lo vamos a hacer. Para definir las variables vamos a tener diferentes aspectos. El primero es cuáles son los datos sensibles o identificables. Todos los datos identificables son aquellos que se pueden asociar con un individuo. La HIPAA, que es una ley federal de Estados Unidos que establece cuáles son los requisitos de privacidad de la información médica, en 1996 definió algunas variables que pueden ser identificables, las cuales podemos ver a la derecha, las cuales tenemos que tener en cuenta para protegerlas específicamente y que no se puedan filtrar. Entonces, siempre que ustedes quieran saber si una variable puede ser identificable o no, ustedes dicen, bueno, si yo miro esto y si yo empiezo a averiguar sobre este número o esta fecha, puedo descubrir quién es la persona que está asociada a esa variable. Entonces, por ejemplo, la habitación en la cual estaba un paciente o incluso la fecha en la cual se atendió. Porque si, por ejemplo, queremos hacer alguna publicación de un caso de un paciente que llegó con un tumor de próstata en X fecha, pues uno dice, bueno, nadie lo va a descubrir. Pero si nos ponemos en retrospectiva a ver si está en la institución, si tiene este diagnóstico y si tenemos esta fecha. Con estas variables incluso podemos encontrar quién es la persona y la idea es siempre mantener la política de privacidad de datos y eso es algo muy específico al momento de desarrollar todas nuestras bases de datos. Lo siguiente al momento de definir nuestras variables es saber qué herramientas o qué instrumentos vamos a utilizar para tener estos datos. Más allá de los datos, por ejemplo, sociodemográficos o aquellos datos que sean fáciles de conseguir, en especial en investigación médica, podemos utilizar, por ejemplo, dispositivos. Un ejemplo en urología, por ejemplo, puede ser la urodinamia, pero tenemos una gráfica, pero no sabemos qué vamos a sacar de ella. Entonces tenemos que especificar si queremos saber incontinencia dicotómicamente, si tiene o no tiene, o si queremos saber el valor del flujo máximo
o por ejemplo en electrocardiograma, saber si tiene o no una arritmia o saber la frecuencia cardíaca. Es muy importante sentarse y mirar qué parámetros queremos saber de cada uno de los dispositivos de medición o de cada una de las cosas que queremos hablar. Algunos de estos ejemplos, por ejemplo, es la radiografía. Si nosotros tenemos una radiografía, podemos tener o la imagen en sí o la podemos tener analizada dependiendo de factores específicos que queramos tener en cuenta. Otro ejemplo de las herramientas o los instrumentos que podemos tener de medición son las escalas o formularios. Algunos que, por ejemplo, utilizamos día a día es el IPSS, el HATS, el SHIM, que son escalas que nos permiten medir la sintomatología urinaria, la depresión y la ansiedad, por ejemplo, si el paciente llega a tener algún su erección. Es muy importante que todas estas escalas o formularios sean validados en el idioma e idealmente en la región y que tengamos mucho cuidado si estas escalas tienen licencias para su uso. Entonces, siempre es importante revisarlas, mirar a ver cómo se pueden utilizar y aplicarlas de una manera adecuada en nuestras investigaciones. Y como siempre les recordamos, es importante que los datos los metan brutos en las escalas y no los datos, por ejemplo, totales. Entonces, si queremos averiguar el HATS, tener uno por uno y no solamente el dato final que nos está dando esta escala para que a futuro podamos hacer análisis de una mejor manera y pues teniendo en cuenta todos los aspectos. Entonces, volviendo al estudio que planteamos inicialmente, tenemos 4 momentos principales. El ingreso, donde vamos a incluir la información sociodemográfica de nuestros pacientes, la información médica, entonces ya estamos mirando quién tiene que recolectar estos datos. Luego tenemos algunas escalas que ya vimos que sí estaban validadas en español, el HATS para ansiedad y depresión, el VAS para el dolor, por ejemplo el PUF que es para dolor pélvico y urgencia. Luego vamos a tener los datos de cuándo se hicieron las intervenciones, en este caso van a ser unas instilaciones, y luego los seguimientos que se van a hacer con las mismas escalas, los cuales tenemos que hacer a los 3, 6, 12 meses. Entonces ya estamos empezando a planear, listo, tengo estas variables, lo empezamos a organizar, ya sabemos cuáles son nuestras variables identificables. Entonces, como necesitamos contactarnos con el paciente, no pueden ser anonimizadas, entonces vamos a tener el nombre, el correo, formas para poder hacer ese seguimiento, las fechas de la instilación para saber a partir de qué tiempo van a contar esos tiempos para hacer los seguimientos. Y después de verificar vamos a tener variables categóricas y cuantitativas que se van a organizar y en total en nuestro estudio vamos a tener aproximadamente 205 variables, que cuando nos ponemos a pensar es un estudio bastante grande, teniendo en cuenta que nuestro cálculo de tamaño de muestra nos daba 300 pacientes aproximadamente. Entonces vamos a hablar un poco de cómo vamos a hacer para organizar todo esto. Y lo primero que vamos a hablar es de cómo vamos a organizar y codificar las variables. Lo primero es que vamos a utilizar un lenguaje que los sistemas que van a analizar los datos van a entender. Vamos a seguir unas reglas específicas de ahora en adelante, y es que para nombrar las variables solamente vamos a utilizar minúsculas o números, o en su defecto, en vez de espacio, vamos a utilizar raya al piso. No vamos a utilizar ningún signo especial, no vamos a utilizar la ñ, no vamos a utilizar tildes, arroba, signo de exclamación, o lo que sea, porque este no va a ser tenido en cuenta para nombrar las variables. Siempre intenten mantenerse constantes al momento de nombrar variables porque se pueden confundir. Y como han visto, como el nombre que se utiliza es diferente a lo que nosotros normalmente podemos utilizar leyéndolas, es importante tener una cosa que se llama un codebook, que va a ser, por decirlo así, lo que nos va a especificar qué estamos midiendo con cada variable, de qué forma lo estamos midiendo y qué va a significar cada uno de estos nombres. Entonces, por ejemplo, el nombre completo. Entonces, en el nombre completo podemos tener el texto normal que nosotros utilizamos, que sería nombre completo, o el texto que lo vamos a tener en variable. Por estándar, nosotros nombramos las variables entre corchetes cuadrados y también cuando vamos a hablar de variables dicotómicas, las vamos a tener en cuenta un 0 para un no, un 1 para un sí, y tenemos que ser consistentes a lo largo de todas nuestras bases de datos o de nuestra base de datos si solamente va a ser un estudio para mantener todo unificado. Y como ya les habíamos dicho previamente, es importante siempre definir cuáles van a ser las unidades de medida que vamos a utilizar para medir cada una de estas variables. Entonces, la primera cuestión que vamos a tener en cuenta es si vamos a categorizar o no las variables. El consejo que nosotros les damos es intenten disminuir la cantidad de preguntas abiertas. Estas son difíciles de analizar, podemos tener errores al digitar. Entonces, por ejemplo, si dejamos abierta la pregunta si la persona es hombre o mujer,
sin culpa uno metió mal el dedo y en vez de poner hombre metió hombro, entonces ahí ya vamos a tener dificultades para análisis de datos. Entonces lo mejor es que intentemos categorizar los mismos. Es muy importante, en especial cuando vamos a hacer la recolección de instrumentos de medición, de exámenes médicos o de procedimientos, porque muchas veces en esta recolección vemos que, por ejemplo, si queremos saber la cistoscopia en este estudio que veníamos desarrollando, ponemos solamente el espacio para que se ponga el reporte de la cistoscopia, pero no se especifica qué se quiere ver de cada uno. Y al momento del análisis de datos, cuando tengamos 300 pacientes, nos va a tocar mirar una por una si tenían las características específicas. Entonces, desde un principio, desde el momento del desarrollo del protocolo, lo mejor que se puede hacer es ver qué se quiere medir, por ejemplo, en la cistoscopia. Entonces, si uno quiere saber las trabeculaciones, así se llama la variable, si la vamos a tener sí o no, si la vamos a tener, por ejemplo, en variables cualitativas, pensarlo bien desde un principio e intentar disminuir en la mayor cantidad las preguntas abiertas. ¿Y por qué más vamos a codificarlas? Entonces, si lo dejamos abierto, vamos a tener el problema de que la gente puede escribirlo o mal o lo puede escribir como esas personas quieran. Entonces, nos llega un paciente, algunos le pueden poner sobrepeso, algunos pueden decir, no, está obeso, o incluso podemos tener que está gordito, o incluso en el género, que puede ser masculino, hombre, macho. Todas esas variables tenemos que tenerlas en cuenta para saber qué es lo que queremos medir y hasta qué punto lo queremos medir. Y es por eso que tenemos que especificar con variables específicas y con etiquetas específicas cómo vamos a medir cada una de estas cosas. Cuando tenemos estas variables que sean cualitativas, nosotros tenemos la forma de representarlas por opciones. Y ante esto quiero que definamos primero qué son los datos brutos y qué son las etiquetas. Los datos brutos es la manera en la cual nosotros lo vamos a tener codificado en nuestra base de datos. Entonces sea 1, 2, 3, 4, 5, que es como normalmente lo vamos a ver en nuestros Excel. Más adelante les voy a mostrar un ejemplo. O las etiquetas, que es qué significa cada uno de esos números. Es muy importante, en especial cuando tengamos nuestro codebook, definir adecuadamente qué dato bruto va a estar asociado a qué etiqueta, porque más adelante, si uno está intentando analizar una base de datos, no tiene el codebook y uno está analizando la variable estrato socioeconómico y de 1 a 10, y uno no sabe qué significa cada uno de estos datos brutos, no va a saber cómo analizarlo y se va a perder, lamentablemente, esta variable. Por otro lado, y otra cosa que podemos tener en cuenta, es la transformación de variables. Entonces, no siempre tenemos que ingresar todo, calcularlo todo, sino a partir de las variables que tenemos previamente se pueden generar otras. Uno de los ejemplos es el IMC, en el cual podemos calcular con el peso y la altura el valor que nos puede coger el IMC. Incluso después lo podemos convertir a una variable cualitativa dependiendo de las categorías del IMC con el número que nos dé. Para estas transformaciones se puede utilizar una fórmula que se llama if, que la pueden conocer porque es lo que utilizamos en Excel, en el cual se cumplen reglas específicas. La forma en la cual se escriben estas funciones, primero es la regla que se debe cumplir. Entonces, por ejemplo, aquí ya estamos viendo la variable edad. Si la variable edad es menor a 18 años, entonces después de coma o punto y coma, dependiendo del programa que estemos utilizando, vamos a ver qué se va a cumplir si es positiva esta regla o qué va a pasar si es negativa esta regla. Entonces, si la edad es menor a 18, entonces se va a indicar que es menor de edad, y si no, entonces va a indicar que es mayor de edad. Y así sucesivamente, esto se puede seguir complicando. Más adelante les podemos explicar cómo funciona esto, pero es para que se lleven una idea general de cómo podemos transformar variables. Y por último, tenemos que tener mucho cuidado para hacer un control y la auditoría de cómo estamos metiendo los datos. Hay que garantizar que todo lo que uno recolecte sea correcto. Algunos ejemplos que tenemos para controlar este ingreso de datos es, por ejemplo, la doble entrada de datos. Cuando uno se está intentando escribir, por ejemplo, Netflix, a uno le piden 2 veces el correo para compararlo y si no cuadra, pues le solicitan a uno que lo vuelva a ingresar, porque esa es la manera como lo van a contactar. O, por ejemplo, rangos de aceptación en variables cuantitativas. Si queremos definir qué edad va a ser las que vamos a tener en cuenta en nuestro estudio, podemos poner un rango de 18 a 50 años, por ejemplo. También saber qué tipos de datos vamos a recolectar, si es un correo, si es un texto, si es un número entero, si es un número con decimales, especificarlo adecuadamente y
hay herramientas en las diferentes aplicaciones para recolecciones de datos que te permiten limitar la entrada de estos bajo estos parámetros específicos. Otro aspecto importante a tener en cuenta es quién puede editar los datos, quién los puede ingresar. Para evitar que, por ejemplo, si tenemos alguna encuesta, alguien lo pueda editar después de que el paciente la llenó, por ejemplo, y siempre tener un registro de quién edita uno de estos cambios. Cuando hacemos este ejemplo, les vamos a contar una cosa que, por ejemplo, me ocurrió a mí cuando estaba diseñando una base de datos que estaba incluyendo los pesos de los pacientes que vienen a consulta externa. Entonces nosotros teníamos la variable de peso y al principio no le habíamos dado ningún control para qué se podía ingresar. Cuando hicimos el primer análisis nos dimos cuenta que teníamos datos de 4.000, 5.000 y pues nosotros decíamos 4.000 kilos, 5.000 kilos, imposible, que lo hayan metido mal, haberle metido muchos más ceros. Nos dimos cuenta que más allá era un problema al momento de explicarle a las personas que recolectaban los datos, porque cuando vimos el espectro de las personas que venían a consulta externa, no solamente eran pacientes adultos, sino también niños. Entonces, cuando ustedes les preguntan a las mamás de un niño recién nacido cuánto pesa, no te va a decir 4 kilogramos, sino te va a decir 4.000 gramos, cosas así. Entonces, sean muy específicos con las unidades de medida y con los rangos en los cuales vamos a aceptar estos valores. También tengan mucho cuidado, por ejemplo, cuando estamos hablando de fechas, de especificar cómo se están recolectando las mismas. Si es en día, mes, año, si es en mes, día, año, especificar adecuadamente qué estamos midiendo en estas. Después de haber revisado todos estos aspectos y de definir aquellas variables que vamos a necesitar, vamos a ver cómo voy a recolectar los datos. Saber quién los va a recolectar, dónde los va a recolectar, hasta qué punto los va a recolectar, es muy importante para saber qué herramienta vamos a utilizar y cómo será el flujo de la información a lo largo de la recolección de datos. En esto, entonces, vamos a tener dos preguntas principales. La primera es de dónde vamos a recolectar los datos. Esto va a ser específico primero del diseño del estudio. Entonces, por ejemplo, si es prospectivo, si va a ser retrospectivo, si va a ser transversal, si vamos a utilizar, por ejemplo, datos que ya tenemos en un repositorio, saber de dónde lo vamos a sacar. Y dependiendo de eso, vamos a mirar si los vamos a tener en cuenta de las historias clínicas, de los repositorios de datos, del procedimiento mientras que está ocurriendo, si se le va a hacer encuestas a las personas, si vamos a incluir imágenes o datos que luego tengamos que analizar para saber de dónde vamos a sacar esta información, si va a ser primaria, si va a ser secundaria, y a partir de eso definir cómo vamos a hacer el flujo de la información. Y luego de definir de dónde la vamos a sacar es quién la va a recolectar. La recolección puede ser en tiempo real, entonces que el médico está con la paciente, va recolectando los datos, va preguntando, o incluso que el paciente vaya llenando una encuesta. Eso puede ser una recolección en tiempo real. También si es una recolección retrospectiva, hay que definir cuántos investigadores la van a estar haciendo. Si va a ser solamente una persona revisando las historias clínicas o si van a ser múltiples personas revisando las historias clínicas para saber cuántas tienen que tener acceso a nuestra base de datos. Y, por ejemplo, una cosa que pasa mucho, pues ahorita ya se está disminuyendo porque ya se permite tener trabajo colaborativo en tiempo real, que si tú estás utilizando un Excel y el otro investigador está utilizando un Excel, los datos no van a cuadrar si los intentamos unir desde un principio, porque cada quien va a tener unos datos específicos en un tiempo específico y luego unirlos va a ser muy difícil. O si solamente esta recolección va a ser el procesamiento de datos previos, puede ser otra de las situaciones que vamos a tener en cuenta. Entonces, volviendo a nuestro estudio, es un estudio prospectivo, entonces vamos a empezar a recolectar los datos desde que se ingresa la paciente, cuando inicia sus instalaciones, la fuente de información van a ser múltiples, entonces vamos a necesitar que el médico ingrese la información, que el investigador nos empiece a hablar de las instalaciones y en algunos puntos, desde el inicio y luego en los seguimientos, vamos a necesitar que las mismas pacientes vayan llenando las escalas para ver cómo está la sintomatología durante un año. En este punto uno ya empieza a entrar en crisis porque uno va a decir, bueno, si lo empiezo a hacer en un Excel, ¿cómo va a hacer para que el médico me avise? Luego para contactar a las pacientes, luego quién va a estar de investigador encargado, cómo voy a hacer algo que sea fácil para ellas llenarlo. O pues cuando lo vemos retrospectivamente y cuando estamos analizando historias clínicas, bajo qué parámetros voy a empezar a recolectar los datos o sacar la información, que son cosas que pues empezamos a ver día a día en nuestros problemas de investigación. Entonces, lo primero que nos vamos a preguntar es ¿en dónde lo vamos a recolectar?
Hay múltiples plataformas para la recolección y almacenamiento de datos, son dos momentos diferentes. Hay algunas que te permiten tener ambas cosas incluidas dentro de un mismo lugar. Cada uno va a tener sus beneficios y falencias, y las que principalmente conocemos son las hojas de cálculo, ya sea Excel, ya sea Google Sheets, son las que vamos a reconocer fácilmente y con las que solemos manejar muchos datos. La herramienta que vayamos a utilizar va a depender de los recursos que tengamos, de la institución que tengamos y de la magnitud tal de proyecto, porque si necesitamos una encuesta a 10 personas, pues montar toda una base de datos solamente para 10 personas no puede ser lógico, pero es importante que conozcamos todas las plataformas que podemos utilizar y también si vamos a hacer esta recolección electrónica o física de acuerdo a los recursos necesarios. El principal aspecto y de lo cual vamos a hablar mucho es garantizar la seguridad de los datos. Siempre utilizar una plataforma confiable, idealmente que tengamos encriptación de datos, uso de claves, tener un método de envío seguro de las bases de datos. Entonces no es estar enviando, por ejemplo, los Exceles o las bases grandes que tenemos por correo electrónico o por correos electrónicos personales que puedan ser susceptibles no solamente a pérdida de información, sino que llegue a otras personas que no deben conocer estos datos. Y también es importante mantener la privacidad de nuestros pacientes, teniendo mucho cuidado con los datos identificables que previamente habíamos hablado. Y consejo que les damos para que siempre puedan estar bien es tener copia de seguridad de todo lo que estén haciendo. Algunos ejemplos de plataformas que tenemos de recolección son, por ejemplo, Google Forms, Forms de Microsoft, SurveyMonkey, que les permite tener una recolección fácil. Pueden ver, por ejemplo, en tiempo real cómo van los datos, cómo van las tablas de frecuencias, cosas así. E incluso les permite exportar estos fácilmente a Excel, pero solamente se queda ahí y, pues, aunque tenga muchos beneficios, vamos a estar limitados en aspectos de seguridad, en aspectos de capacidad que podamos tener. Y para almacenamiento, los principales que conocemos son todas las hojas de cálculo, ya sea de Google o de Office, donde lo que vamos a tener son un montón de datos, lo cual puede ser incluso abrumador para las personas que lo van a estar manejando. Entonces, la primera pregunta que tenemos es, bueno, ¿y si utilizamos Excel, qué puede pasar? Excel es una plataforma que tiene bastantes beneficios, es ampliamente utilizada, mucha gente la utiliza, permite el almacenamiento de múltiples datos, se pueden ver los datos fácilmente, fácilmente lo pongo entre comillas porque hay que saber entenderlos, podemos filtrarlos rápidamente o hacer cambios rápidamente en muchos. Y también, entre comillas, ponemos el análisis de datos porque aunque se pueda hacer en la plataforma, puede requerir conocimiento avanzado o puede requerir pues, estrategias para que las personas sepan cómo hacerlo. Entre los contras que tenemos es que los archivos se pueden filtrar. Ahorita esto está cambiando un poco con la accesibilidad desde la nube de estas diferentes plataformas, pero pues también es importante saber que muchas veces se está manteniendo offline todos estos archivos, entonces enviándolos por correo se puede filtrar, se pueden perder los datos, entonces hay que tener mucho cuidado. También va a requerir conocimiento de su uso, en especial en funciones avanzadas. Tener conexión con otras plataformas puede ser complicado, no puede ser automático. Por ejemplo, continuar con la recolección luego que sacamos los datos de Forms para Excel. No es interactivo, eso es algo que también dejo entre comillas, porque meter datos en Excel para las personas que lo han hecho en diferentes proyectos de investigación se darán cuenta que no es algo que sea tan fácil, en especial cuando uno los quiere meter con los datos brutos. Uno tiene que estar casi que con el codebook al lado para saber cómo está codificada cada una de las variables y meterla en los datos brutos, porque si lo metemos por etiquetas podemos tener los mismos errores que hemos visto al utilizar campos de texto libre. Y también, pues lo que les decía desde un principio, tener múltiples variables puede ser algo abrumador para los investigadores. Esto es lo que vemos en Excel, múltiples números, no sabemos qué significa cada uno a menos que tengamos el codebook. Nos va a permitir trabajar, eso sí, los datos rápidamente, pero pues es bastante abrumador. Vamos a tener que generar reglas para que tengamos variables categóricas, va a ser poco intuitivo y siempre vamos a tener el codebook al lado. Es por eso y que institucionalmente nosotros tenemos una plataforma que se llama RedCap, que es una plataforma que se creó para investigación y tuvo en cuenta todos los conceptos que previamente habíamos visto. Entonces, cómo vamos a codificar las variables, cómo vamos a garantizar la seguridad, quién va a tener acceso, cuáles van a ser los logins. Todo esto lo podemos ver en esta aplicación, qué pena, y lo podemos exportar, analizar incluso directo dentro de la plataforma antes de pasar por softwares estadísticos.
Esta plataforma tiene un acceso seguro y personalizado, fue diseñado por Vanderbilt University y pues en 2009 se empezó a compartir en diferentes instituciones. Ya más de 6.000 instituciones a lo largo del mundo las utilizan y pues incluyendo hospitales de talla grande como Johns Hopkins, como Yale University, Massachusetts General, cosas así, las utilizan para manejar todas sus bases de datos de investigación. Esta tiene múltiples funciones avanzadas que permiten manejar las variables adecuadamente o que estas vayan respondiendo dependiendo de lo que uno vaya pues, preguntando. Y también tiene una facilidad muy grande para exportación de datos. Como les comentaba, esta se empezó a utilizar principalmente fuera de Vanderbilt University desde el 2009 y desde entonces ya hay más de 1.444 artículos indexados sobre su uso, sobre cómo lo han tenido en cuenta para sacar información o datos en diferentes estudios y pues cómo esto puede optimizar la recolección de datos sin tener en cuenta los problemas que o cómo contactar a los pacientes. Antes teníamos que tener una persona que, por ejemplo, al mes, a los 3 meses, a los 12 meses, tenía que estar llamando a las pacientes para saber cómo estaba su seguimiento. Esto se puede facilitar con la plataforma. Entonces, ¿qué funciones y qué beneficios tiene Redcap? Primero, pues es plataforma que va a ser institucional, va a estar en los servidores de cada una de las instituciones que la tengan, es segura, va a tener un acceso con clave individual, vamos a tener un login de quién entra, quién hace los cambios, nos va a permitir una creación intuitiva de bases de datos, permite hacer encuestas automáticas que se le envía a los pacientes en un tiempo específico, ya sea por correo, ya sea por diferentes medios de comunicación. También vamos a tener apoyo de diferentes instancias en la institución. En este caso, en la Santa Fe, tenemos el apoyo de Subdirección de Estudios Clínicos, quien tiene un grupo específico de personas que nos ayudan a mantener estas bases de datos funcionando. Tenemos funciones avanzadas que nos permiten, por ejemplo, transformar las variables, responder específicamente a cómo están respondiéndoles a cada uno de nuestros pacientes. El manejo se puede hacer en tiempo real, entonces podemos estar múltiples investigadores ingresando datos al mismo tiempo. Podemos tener un control de todos los datos identificables, entonces al exportarlo, dependiendo de los permisos que tenga cada una de las personas que tienen acceso a la base de datos, se puede o no exportar estos datos identificables. Y también la exportación de datos es muy simple. Vamos a hablar rápidamente de cómo funciona la base de datos, la plataforma, qué pena. Y pues más adelante en futuras ocasiones les podemos contar cómo generar bien estas bases en la plataforma. Lo primero que vamos a ver cuando ingresamos a nuestras bases de datos es cuáles tenemos. Nosotros normalmente las tenemos organizadas por grupos. Aquí rápidamente podemos ver cómo se llaman, cuántos registros vamos por cada una, cuántas variables estamos teniendo en cada una. Y así rápidamente podemos tener un contexto de qué estamos midiendo, cómo lo estamos midiendo y hasta qué punto lo estamos midiendo. Y acá alcanzamos a ver los instrumentos que tenemos. Entonces vamos a tener dos aspectos para mantener la comunicación concreta de ahora en adelante. Lo primero son las bases de datos. Las bases de datos son el conjunto grande donde vamos a recolectar y dentro de esas bases de datos vamos a tener pequeños instrumentos que son los momentos o las formas en las cuales vamos a medir cada una de las variables que queremos tener en cuenta en cada una de las investigaciones. Cuando ingresamos a una base de datos, lo principal es ver y configurar el proyecto, mirar qué necesitamos del proyecto, si tiene que tener encuestas o no, si tiene que tener aleatorizados los pacientes, si la recolección de datos va a ser longitudinal o va a ser en un momento específico, y eso lo vamos a ajustar en estas pestañas. Entonces, a la izquierda vamos a tener todo lo que es la navegación, más adelante vamos a hablar de cada una de esas opciones y a la derecha la página principal donde vamos a ir seleccionando cada una de las opciones que vamos a tener en cuenta para la manipulación de la base de datos. Cuando manejamos estas, lo primero que tenemos que configurar es saber si vamos a utilizar encuestas, si va a ser longitudinal, si vamos a mantener un nombre específico, por qué o cuál va a ser el propósito de esta base de datos. Vamos a tener el diseñador, que es donde vamos a, por decirlo así, crear y diseñar toda la base de datos, saber si vamos a generar, por ejemplo, eventos de recolección. En el caso de nuestro estudio, sabemos que tenemos que recolectar los datos al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, al año. Podemos especificarlo en la base de datos para que sepa cuándo preguntarle a los pacientes, o podemos tener módulos opcionales de búsqueda, de seguimiento, de aleatorización, de horario, cosas que son impresionantes y que nos pueden servir al momento de investigar.
Cuando miramos todo lo que es la navegación, tenemos todo lo que es de diseño y configuración, donde vamos a tener el codebook, que era lo que ya previamente les habíamos hablado, cómo vamos a recolectar los datos, si pueden ser por encuestas, si lo queremos ver como una pizarra donde vemos todos nuestros pacientes, y las diferentes aplicaciones. En estas voy a hacer énfasis en unas específicas. La primera es, por ejemplo, las alertas y notificaciones. Si queremos mandarle un correo a las pacientes recordándoles que tienen que ir a su control médico o que tienen que tomarse algún examen específico, lo podemos hacer directamente desde la plataforma. Los datos que se pueden exportar así sea Excel, o lo podemos ver como reportes, dando reglas específicas de lo que queremos ver, o como gráficas viendo absolutamente todos los datos. También, y es algo que normalmente nos preguntan, es si yo ya tengo una base de datos en Excel, yo la puedo importar a una base de datos de REDCap. Sí se puede hacer, hay una herramienta que lo permite y pues es muy fácil manejar los datos. Luego en REDCap tenemos el log o el registro de quiénes están manipulando los datos, qué personas los miran, los cambian, los exportan. Eso nos permite tener un control muy importante de las mismas. Se permite que cada uno de los usuarios, como les conté, esto es un acceso con clave y usuario personal, tengan acceso a lo que pueden ver. Entonces, que las personas que sean, por ejemplo, en la institución tengamos acceso a todos, pero los que son de otras instituciones puedan solamente ver lo de su institución, cosas así. Y podemos hacer un control de la calidad de datos. Cuando empieza a cambiarse ese rango, por ejemplo, del peso en los pacientes, que se nos avise y uno diga, Dios, tenemos que empezar a revisar qué es lo que está pasando, si hay algún problema. Cuando empezamos a ver el diseño de las bases, yo les comentaba, primero tenemos la base de datos y luego vamos a tener los instrumentos. Estos son cada uno de los instrumentos que vamos a tener en cuenta en nuestra base de datos. El nombre del mismo, cuántos campos van a tener, y todo lo de la derecha está relacionado a la forma en la cual lo vamos a recolectar, si va a ser por encuesta o no. Entonces, en el estudio que veníamos realizando, les contaba, al inicio tenemos que tener el ingreso del paciente, la información médica, los datos sociodemográficos, luego las pacientes tienen que llenar sus escalas, luego se tiene que especificar cómo han sido las instalaciones y luego se tienen que hacer los seguimientos. Todos esos momentos los vamos a convertir en instrumentos, los cuales son las situaciones o aquellas formas en las cuales vamos a medir los datos en esos momentos específicos. Acá vamos a tener, por ejemplo, cuántas variables vamos a tener por cada uno de los instrumentos y si las vamos a tener o no en encuestas. Entonces, estas pueden ser llenadas, por ejemplo, por los pacientes, por los médicos, por otras instituciones, de una manera fácil, manteniendo todos los datos acá. Y una facilidad que también nos permite la plataforma es que estos links van a permitir que se ingresen los datos sin afectar de alguna manera lo que nosotros ya tenemos en nuestra base. Como les comentaba, uno de los más importantes es tener el codebook. Entonces, acá vemos cómo están nuestros nombres de las variables, qué tipo de variables son, cómo están codificadas. Entonces, por ejemplo, en las variables categóricas, saber qué significa cada uno de estos datos brutos con sus etiquetas correspondientes. Es muy importante tenerlo. Y si lo vemos dentro de la misma plataforma, va a ser mucho más fácil. Entonces, recuerden todos los tips que les dimos de cómo nombrar las variables. Eso les permite rápidamente tener adecuadamente distribuido. Y, por ejemplo, lo que nosotros hacemos es mantener siempre las unidades de medida en el nombre de variable para que si en algún momento nosotros lo exportamos y no sabemos en qué unidades estaba, siempre lo tenemos en nuestros nombres de las variables. Cuando lo comparamos con qué es lo que va a ver el paciente o el médico cuando ingresa los datos, es casi como si fueran forms donde fácilmente cada una de estas variables está medida y tiene sus campos específicos para poder ingresar los datos. Como les comentaba entonces, en el diseñador, entonces nosotros podemos crear instrumentos. Cuando creamos instrumentos, tenemos esta pantalla. En ella podemos agregar campos, que sería cada una de las preguntas o de los mecanismos que vamos a recolectar los datos, en el cual podemos recolectar todos los tipos de variables que nosotros queramos. Entonces, por ejemplo, texto, donde podemos tener texto libre, ya sea letras, correos, números, fechas, que nos permita pues recolectarlo fácilmente. Podemos tener unos textos un poco más largos, podemos tener campos calculados donde estamos transformando variables, podemos tener variables cualitativas, entonces las listas desplegables que sean por selección, única, múltiple, podemos tener dicotómicas como sí o no, falso o verdadero, y ya podemos recolectar datos de una manera más complicada, como firmas, como archivos, como imágenes o descriptores que nos permitan pues recolectar lo que necesitamos averiguar caso por caso.
Cuando iniciamos entonces con los textbox, tenemos múltiples formas de recolectarlo. Entonces, como yo les decía, es importante definir si la fecha va a ser día, mes, año, si vamos a tener un número, si este número va a ser entero, va a ser decimales, cuántos decimales van a ser, si por ejemplo va a ser un correo. Podemos validar que siempre los datos que estén incluyendo sean de esta manera. Y en esta parte de la derecha podemos definir diferentes cosas. Lo primero, cómo vamos a llamar la variable, cuál validación vamos a estar utilizando, si va a ser obligatorio que se incluya o no para poder seguir llenando la base de datos, si es identificador, recordando las reglas que previamente les había dicho para variables identificadoras, y por ejemplo podemos poner campos. Entonces, si queremos especificar que la talla la recolectamos en kilogramos, en este campo de notas podemos poner que sea en kilogramos o que no sea en kilogramos, cosas así. Entonces, así es como se crearía, por ejemplo, la base de datos de la variable del nombre. Entonces, la etiqueta del campo va a ser nombre, vamos a tener un espacio de texto, que fue como la habíamos seleccionado, se va a permitir que sea solamente letras, que no podamos tener número, entonces Camilo 3 no puede quedar, solamente puede quedar Camilo, y se tiene que especificar, por ejemplo, si solamente va a ser el nombre, si solamente va a ser los apellidos, o si va a ser el nombre completo. Para variables cualitativas nos dan las opciones no solamente de la etiqueta, que va a ser el nombre general que manejamos, sino de la selección que pueden coger. Recordamos que estas variables pueden ser dicotómicas cuando tenemos sí o no, que como les comentaba desde un principio, esto sería 0 o 1, o podemos tener las variables de múltiple selección donde tenemos que definir línea por línea cuáles pueden ser las opciones. Entonces, por ejemplo, ciudad de nacimiento podemos tener Bogotá, Medellín, Cali, y así sucesivamente, y estas pueden ser o de selección única o de selección múltiple. Entonces, ciudad de nacimiento puede ser Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Ibagué, porque solamente pudimos haber nacido en una, o ciudades que se conocen, que va a ser como cambia el nombre y cómo cambia el tipo de variable, puede ser Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, pero miren cómo cambian incluso las cajitas en las cuales lo seleccionamos, porque en esta podemos seleccionar múltiples opciones y en esta solamente podemos seleccionar una. Es muy importante al desarrollar este tipo de preguntas que tengamos en cuenta todas las opciones que puedan coger estas variables, que luego no se nos olvide tener en cuenta pacientes, por ejemplo, que han sido de Girardot y no los incluimos en las ciudades de nacimiento. Luego tener que ingresar estos datos nos va a implicar tener que editar la base, pero como regla general y como tip que les vamos a dar de por vida para que lo tengan en cuenta es, si van a agregar otra opción, agréguenlas con un número diferente de etiquetas a esta. Así ya no vayan a utilizar Ibagué, así ya no vayan a utilizar Bogotá, agréguenla con una diferente, porque si no, todos los datos de ahí para atrás se van a ver afectados y pues es algo que en pocas palabras puede tirarse su base de datos si ya llegan bastantes pacientes recolectados. Como habíamos visto, también podemos transformar variables. Este es el editor que, por ejemplo, tenemos en REDCap para hacer cálculos, para definir o transformar variables cuantitativas a cualitativas. En esto lo que podemos hacer es utilizar diferentes fórmulas. Es importante que nos adecuemos a cada una de las plataformas que estamos utilizando. Esto es bastante similar a cómo se utiliza en Excel, pero tiene unas funciones un poco más avanzadas. Entonces, por ejemplo, el IMC, tenemos en cuenta el peso, la talla, a partir de también cómo estamos midiendo las unidades de medida. Y también podemos tener funciones como redondear, como contar, por ejemplo, días que nos permiten fácilmente transformar estas variables. También tenemos algunas funciones avanzadas, que es por lo cual nosotros queremos mucho a REDCap, como el piping o canal, que lo que nos permite es trasladar variables de un lado a otro. Esto permite, por ejemplo, personalizar la recolección de los datos. Entonces, en vez de que llegue un correo plano que diga, por favor, llene estas escalas, uno puede mandarle un correo a la paciente, teniendo en cuenta que desde el inicio se ingresó cuál es el nombre, diciéndole, hola, María, ¿puedes llenar estas escalas, por favor? Esto nos permite pues, facilitar el traslado de datos entre los diferentes instrumentos y es algo que tengan en cuenta. Todas estas funciones funcionan entre los instrumentos, no entre las bases de datos. Podemos tener variables inteligentes que se generen gráficas, por ejemplo, a partir de la creatinina de los pacientes tomados a lo largo del tiempo. Podemos definir acciones que se generen en cada una de estas bases de datos si ya queremos tener un default o que solamente se tome el día en el cual se está llenando esas escalas. Pueden ser funciones avanzadas que tenemos y que pues más adelante, si queremos profundizar un poco más en la herramienta, podemos tener en cuenta, o podemos organizar las variables de una manera que sea intuitiva para que las personas que las llenen, ya sea el paciente o el médico,
las pueda llenar de una forma mucho más fácil. Por último, y pues terminando de los beneficios que tenemos en la plataforma, la exportación de datos es muy fácil. La podemos hacer hacia Excel, que es lo más típico que conocemos, o la podemos hacer para las diferentes plataformas de análisis de datos como Stata, como SPSS, de una manera mucho más rápida. Y en Excel, y pues para también hacer énfasis en lo que previamente les habíamos dicho, la podemos exportar o con los datos brutos, que sería 1 y 2, o con las etiquetas hombre y mujer, para que el análisis sea mucho más fácil o para que ustedes lo puedan entender al momento de exportar los datos. Entonces, mensajes para llevar a casa de este inicio de los fundamentos para el desarrollo y la creación de las bases de datos es que todas las investigaciones y recolecciones de datos deben tener autorización por comité de ética. Es muy importante para esto desarrollar un protocolo. Ese protocolo va a ser nuestro manual a lo largo de la investigación que nos va a decir qué tenemos que medir, cómo lo tenemos que medir, en qué momento lo tenemos que medir. Y es por eso que la fase de planeación de la recolección de datos es la más importante. Siempre recolecten los datos brutos en vez de categóricos, porque les va a permitir más adelante tener formas de hacer subanálisis o tener formas de ajustar los datos a las necesidades que ustedes tengan. Siempre tengan un control y auditoría de las bases de datos para que luego cuando ya vayan 300 pacientes, entonces por ejemplo en nuestro ejemplo teníamos 300 pacientes, 200 variables, tenemos una cantidad de datos impresionantes y desde un principio no definimos bien cómo lo íbamos a controlar y tenemos muchos datos que no nos funcionan, se pierden completamente. Hay que definir cómo se recolectarán los datos, qué variables vamos a utilizar, qué herramientas vamos a utilizar, si estas están validadas o no. Y hay que definir la plataforma de recolección y almacenamiento de acuerdo a las necesidades que tengan en su estudio y su institución. Y entonces, ¿qué pasó con nuestro estudio? Actualmente se está realizando en REDCap. Entonces, al inicio se ingresan a los pacientes en una encuesta que pueden acceder o desde nuestra institución o desde diferentes instituciones, que permite solamente incluir los datos básicos de las pacientes y desde ese instante se empiezan a enviar las escalas a ellas a sus correos para que puedan ir recolectando los datos. Cuando inician las instalaciones, automáticamente la base de datos empieza a contar el tiempo para empezar a enviarle los seguimientos a los 3, a los 6, a los 12 meses, sin que nosotros los investigadores tengamos que estar pendientes de si se está llenando o no, aunque como tip también les damos que siempre estén pendientes si se están llenando o no los datos, porque que se le envíen a los pacientes no implica que sí o sí los tengan en cuenta. Se facilitó mucho la recolección de los datos, el seguimiento de las pacientes y la facilidad, por ejemplo, en otras instituciones donde no podamos estar los mismos investigadores para poder tener todo esto centralizado en un solo lugar. Con eso entonces finalizaríamos esta pequeña charla de todos los fundamentos para la creación de las bases de datos. Queda atento a sus preguntas y pues lo que necesiten también está mi correo disponible.